Vamos a charlar un poquito con el analista político Rosendo Fraga. ¿Cómo andás, Rosendo? ¿Qué tal, María? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, hizo un ejercicio muy divertido en su último libro, Rosendo, que vamos a jugar un poquito con la actualidad a partir de esto. Es, ¿qué hubiera pasado si? Es lo que los escritores anglosajones, historiadores, llaman what if. ¿Qué What hubiera if? pasado? What if, ¿Y vale se puede? Mira, sí, el primer libro de What if fue en 1931, editado en Londres, ¿no? Por ejemplo, a Churchill le encargaron qué hubiera pasado si el general Lee ganaba la batalla de Gettysburg. Y Churchill desarrolló, ¿viste? Un escritor francés, por ejemplo, André Gide, ese Sí. qué hubiera pasado si Luis XVI tenía un poquito de firmeza. Mirá. Bueno, y sobre el año 2000, sobre el milenio, yo te diría que sobre todo las universidades norteamericanas, ¿viste? Al mejor PhD de cada tema le encargaron esto. Es una decena con 200 y pico de casos de What if desarrollados por los mejores especialistas de cada momento histórico. Sí. Claro, y Rosendo hace un recorrido por nuestra historia. Vamos a ir a los más contemporáneos, digamos. El último que haces es ¿qué hubiera pasado si ganaba Scioli la elección? Sí. Mirá, yo creo que si hubiera ganado Scioli la elección, hubiese tenido un conflicto permanente entre Scioli y Cristina. ¿Sí? Hubiese tenido un conflicto permanente entre Scioli y Cristina. No te olvides que ya Cristina dijo mejor que el que venga gobierne bien, porque si no me va a obligar a volver el 2019. Desde la posición de Zanini, ¿no es cierto?, etcétera, hubiera sido un conflicto, yo creo, permanente. Es decir, bueno, vos analizás, hablás de que el hecho que le hayan puesto a Zanini en la fórmula significó que ella no estaba dispuesta a dejar el poder. Al poder real, ¿no es cierto? Además, ella viste, yo creo que Cristina, uno podrá estar a favor o en contra, pero te dice lo que piensa, viste, te expresa lo que realmente. Entonces ella te dijo, mira, lo dijo en mayo del año pasado, mejor que el que venga, gobierne bien, porque si no me va a obligar a volver el 2019. Yo creo que ya te explicitó cuál era su idea. Ahora, esto te hubiese llevado una tensión constante con Scioli, ¿no es cierto? Yo creo que es difícil pensar que si Scioli ganaba había 8 años de Scioli, ¿no es cierto? Porque además las mismas dificultades económicas que está viendo desarrollarse, más o menos, también lo hubiera tenido, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión que hubiese sido un gobierno realmente difícil. Pero esta también situación con el kirchnerismo, las causas de corrupción que ha provocado también cierto derrumbe, Cristina, ¿no? De su núcleo duro, ¿no? De seguidores, pero... Yo no creo que hubiese sido así. No. Yo no creo que hubiese tenido, ganando el oficialismo, el mismo escenario tratamiento judicial que han tenido, exactamente. Bueno, claro. ¿No es cierto? Y bueno, o sea, por eso lo imaginás más fuerte, un escenario... Mucho más fuerte. Con otra protección absolutamente. Judicial. Es que el poder, Scioli nunca, para mí, Scioli nunca hubiera ido contra ella. No está ni en la naturaleza ni en la personalidad de Scioli. La justicia no hubiera funcionado y el Estado tampoco hubiera funcionado. Entonces creo que hubiese sido un escenario político distinto, donde Cristina hubiese retenido la cuota de poder importante. Mirá. Y montó eso. Cuando ella lo pone a Zanini de vice de Scioli. Pasa con esa teoría también es por qué se castiga a sí misma poniendo a Aníbal Fernández en provincia de Buenos Aires. Porque creyó si que su ganaba. Plan era ganar. Porque creyó que ganaba. Yo también siempre creí que su plan era ganar. Nunca estuve de acuerdo con los que decían que su plan era perder. Mira, el plan ganar empezó en mayo, nuevamente en mayo para mí, del 2015. Ella convoca a los gobernadores en la Casa Rosada y le dice, bueno, señores, vamos a ganar. Yo voy a conducir la campaña. Le dice, terminen con eso de que yo quiero que gane Macri. Entonces, sí. En mayo. A partir de mayo, ella empieza claramente a jugar a ganar, lo pone a Zanini, arma su jugada en la provincia de Buenos Aires. En fin, me parece que ese es el momento donde ella decide tomar esa estrategia. O sea, estamos en el que hubiera pasado, jugando un ratito con Rosendo, pero nos trae también a la actualidad. O sea, ¿Macri sabía que ganaba? Yo creo que, a mí me parece que las PASO dejaron un escenario incierto. Y las PASO para mí dejaron un Scioli con más posibilidades que Macri. Pero la primera vuelta dio vuelta. A partir de la primera vuelta cambió. A partir de la primera vuelta el candidato más probable pasó a ser Macri. Sí. Pasó a ser Macri. Yo creo que a partir de la primera vuelta, supongo yo que Macri hasta la primera vuelta, ¿no es cierto?, no pensaba que era el candidato probable. A partir de la primera vuelta asumió que era el candidato probable. ¿Y cómo imagina, digamos, cómo ves estos 6 meses primero de Macri? Te traigo ya directamente yo te simplificaría en estos términos. Políticamente, Macri está por encima de las expectativas. Económicamente está por debajo de las expectativas.
Uno podía pensar que ¿no es cierto?, un gobierno que tiene solo un quinto del Senado, un tercio de la Cámara de Diputados, solo 5 gobernadores, una fuerza nueva. Iba a estar complicado. Iba a estar más complicado de lo que está. Las mayorías en el Congreso han sido abrumadoras, sinceramente. Pero hubiera pensado a la inversa que en materia económica hubiese tenido más resultados, ¿no es cierto?, los que tiene. Porque es un hombre que conoce el mundo empresario, porque ha armado un equipo con muchos empresarios, economistas de prestigio. Yo diría, está por encima de las expectativas en lo político y por debajo de las expectativas en lo económico. Sí, yo decía, el otro día pensaba eso, que políticamente ha sido hábil, o sea, neutralizar por ahí a Moyano, le ha cortado el camino a Hugo Moyano, dio vuelta al Congreso, en las gestiones donde más ha fallado, siendo que él tenía como la promesa de cierta eficiencia en la gestión, bueno, ¿no? A ver, me pasa. Por ejemplo, en la gestión de política exterior le ha ido muy bien. Me parece a mí, la gestión de política exterior. Sí, ahora vamos a hablar con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, este tema Venezuela. Digamos, la pregunta es si, después voy a charlar con él, si la candidatura de Malcorra a Naciones Unidas no significó que, bueno, que se desviara de algunos objetivos de política exterior Macri. Yo creo que él se movió con mucha rapidez, Sí. logró un consenso, una ubicación distinta. Me parece que el tema es en lo económico. ¿Verdad? Que el gobierno dijo, la inflación va a ser 20, 25 y a 40. Sí. El crecimiento va a ser 1,5 y es menos 1,5. Hoy hay más argentinos que se van de turismo que la gente que entra. El tipo de cambio, sí, no es lo que el gobierno pensaba que iba a pasar. Y esto me parece que es muy claro. ¿No es cierto? Es decir, entonces me parece que si hubiese esperado, el mismo gobierno esperaba resultados económicos diferentes y lo dijo. Claro. Ahora, en esos que hubiera pasado, sí, a lo largo de nuestra historia tuvimos o golpes militares o radicales o peronistas. Esto es como la primera experiencia donde aparece un partido que no es ni radical ni peronista. Es la primera vez que llega al poder en los últimos 100 años, para tomar, ¿no es cierto?, desde que tenemos ley del voto universal secreto y obligatorio, llega alguien que no es del radicalismo ni del peronismo. Es la primera vez que se vota a un hombre simbólicamente rico desde los años 20. Que fue Alvear el otro. Es la segunda vez que se vota por un ingeniero, el otro fue Agustín P. Justo en los años 30. Es la primera vez que llega al poder alguien que llega desde el deporte. Como fútbol, claro. Eso tampoco nunca había pasado, ¿no? Y en más, yo te diría, ya en un tiempo más cercano, desde el 83, es el primer presidente que llega que no ha convivido con la violencia política a los 70. En esa, ¿no es cierto? Es decir, hay varios hechos que muestran una singularidad en el proceso político de Macri. Vos en algún momento planteás que hubiese pasado con López Murphy, ¿no? Que hubo un escenario en el que parecía que por ahí sí lograba llegar a un balotaje con Menem, López Murphy y no Kirchner. ¿Qué pasaba con el peronismo, no? Porque estos 12 años de kirchnerismo son una nueva refundación de una nueva etapa del peronismo. Bueno, a ver, yo creo que el peronismo, es decir, cuando uno lo mira, el peronismo fue menemismo, fue dualdismo, fue kirchnerismo. El peronismo, el liderazgo lo determina la presidencia. El peronismo es el líder el que llega a la presidencia. Claro. ¿Cierto? El que llega a la presidencia. Pero tuvimos 10 años de Perón, 10 años de Menem, 12 años de kirchnerismo. Ninguna fuerza política en democracia gobernó tanto, ¿no? Bueno, es decir, desde que existe el peronismo, que cumplió 70 años en el poder, desde que llegó al poder este año, el único que terminó un mandato fue el peronismo. Terminó 6 mandatos presidenciales. La única fuerza que terminó mandatos. La única fuerza que terminó mandatos. Y terminó 6. Sí, sí, podríamos sacar los tiempos que no terminó el radicalismo porque había proscripción del peronismo, pero aún así, ¿no? No, pero escúchame, terminó Perón el primer mandato, Sí. Menem 2 mandatos, Sí. Kirchner un mandato Sí. y Cristina 2 mandatos. Bueno, ¿termina Macri? Sí, es otro escenario. Yo creo que sí. ¿Por estabilidad política que le ves? Bueno, yo creo que... No es una pregunta, digo, lo estamos No, poniendo no, históricamente, pues si no parece, pero digo, ¿vos le ves a Macri una condición distinta en términos de gobernabilidad a la que tuvieron los radicales? Claramente, yo te diría que en materia política, por eso digo acá, en materia política para mí Macri está sobre las expectativas que uno podía Ahora, ¿cómo tener. haces para llevar esa política si la economía te va tan mal? Bueno, es que vas a tener que cambiar, es decir, pongámoslo en tiempo. La elección del año que viene es fundamental para Macri. La elección de medio mandato en el caso argentino no te anticipa inevitablemente la elección, pero asigna posibilidades y probabilidades. Esto te marca un tiempo para la economía. Macri necesita que entre abril y octubre del año que viene la gente sienta que la economía está mejor, más allá de los números. Sí. Estos son los tiempos que la política le pone a la economía, porque si esto no es así, la chance de ganar la elección se diluye.
Si segundo semestre, ¿no es cierto?, la economía sigue sin reaccionar, que es el escenario hoy más probable, Sí. bueno, eso no es decisivo. Lo que es decisivo es lo que pase entre abril y octubre del año que viene. ¿Y ahí? Ahí tiene que tener la economía mejor, porque si no, con una economía en la situación de hoy va a ser muy difícil que gane la elección. ¿Y si pierde, no consolida? Lo que pasa es que si pierde, mira, si Macri gana la elección de medio mandato, vamos a empezar a pensar en un Macri de 8. Sí. Si Macri pierde la elección de medio mandato, vamos a empezar a pensar en un Macri de 4. Aunque esto después no sea así. ¿Me entendés? Y yo creo que esta idea, es decir, ganando la de medio mandato, la idea de que Macri va a tener 8. Hay que ver si quiere 8, ¿no? Porque él tiene esta dualidad. Hace poco salió a decir, sí, bueno, como decir, bueno, no es tiempo, es ridículo que él se ponga a pensar y está bien que lo exprese de esa manera, pero tampoco le sirve que se instale la idea de que quizás no quiere 8, aunque las circunstancias estuviesen dadas. Él, para mí, lo que hizo el otro día, de hablar de 8, era absolutamente necesario que lo hiciera políticamente. Porque había alguna gente que decía que se va a los 4 y eso tiene un doble efecto. Empezás a perder poder y empezás a desatar prematuramente la lucha por la sucesión y eso el gobierno te complica. Claro. Yo creo que como cualquier líder político, Macri va a buscar 8. Eso es lo natural y lo normal. ¿Y qué lo ves a Massa? ¿Qué ves emergiendo al lado del peronismo? Bueno, yo te diría lo siguiente, en la elección de la provincia de Buenos Aires jugó un papel decisivo. Sí, para dividir el voto y permitir... No, es decisivo porque cuando hay elección de medio mandato, ganar o perder es ganar o perder la provincia de Buenos Aires. Y en ese esquema, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde Massa es decir, por eso vos fíjate que Cristina pensaba ser candidata en la provincia, Scioli volver siendo candidato en la provincia, Randazzo si va a ser candidato en la provincia y Massa si va a ser candidato en la provincia, ¿no? Es decir, para el peronismo esto es muy importante porque si el peronismo va dividido, va a volver a dirimir su interna en esa elección. Estarás como Cafiero Herminio Iglesias allá en el año 85. Es decir, hoy quizás Massa sea el mejor posicionado. Ahora, de acá a octubre del año que viene es mucho tiempo y muchas cosas pueden pasar. ¿Y qué pasará entre el PRO y el radicalismo, no? ¿Se lo tragará el PRO al radicalismo? Bueno, yo creo que el problema es el siguiente. Al radicalismo no se lo va a tragar. El problema son los votos de los radicales. Es decir, el radicalismo es una estructura que como estructura se mantiene. Ahora, el problema son los electorados, ¿no es cierto? Es decir, el radicalismo mantiene una estructura fuerte, son 10 senadores. Pues fíjate que Cambiemos tiene 15 senadores, pero 10 son del radicalismo. Tiene 5 gobernadores, pero 3 son del radicalismo. Pero en voto... En la PASO, el radicalismo sacó el 4% de los votos. ¿Viste? En esta dicotomía. El problema de los radicales son los votantes, no la estructura. La estructura se va a mantener. El tema es si los electorados le siguen siendo fieles. Bueno, les recomiendo ¿Qué hubiera pasado si de Rosendo Fraga, que hace todas estas elucubraciones con la historia? Gracias, Te agradezco mucho, María, por haber estado esta noche con nosotros. Bueno,